Aquí comienza Sinergia. ¿Qué tal? Primero, hola a todos. Hola Mariano, ¿cómo Muy lindo estás? estar acá. Qué bueno. Bueno, la fundación existe ya hace como 15 años y nos dedicamos, originalmente la idea era armar algo que permitiera hacer una formación en neuropsicología principalmente infantil, y posteriormente fuimos firmando convenios con diferentes instituciones y actualmente tenemos 2 diplomaturas anuales con la Universidad Abierta Interamericana, que es un lugar donde yo además soy docente. Y básicamente la idea es generar proyectos que permitan ampliar el uso de la neuropsicología un poco, no exclusivamente, pero sí tratando de extenderlo por fuera de lo que es el ámbito estrictamente de lo que es las patologías neurológicas, llevarlo un poco más al campo de la neuroeducación y también a todo aquello que puede permitir utilizar los conocimientos de la neurociencia para mejorar un poco la calidad de vida de la gente, ¿no? Qué bueno Mariano, gracias por contarnos todo esto, pero normalmente no todo el mundo sabe o conoce el término neuropsicología, ¿no? Sería bueno definirlo para que sea así en idioma sencillo. Totalmente, sí, de hecho es un término que suena muy rimbombante y en el fondo es bastante sencillo. La neuropsicología surge en el siglo, digamos, fin del siglo XIX, principio del siglo XX, con la búsqueda de entender la relación entre los problemas neurológicos de las personas, que en esa época se veían solamente los que eran muy manifiestos. Alguien se golpeaba la cabeza, alguien tenía una convulsión, cosas muy visibles, y los cambios en la conducta. Y eso fue permitiendo, sobre todo pensemos antes de que existiera la posibilidad de hacer tomografías, etcétera, una disciplina que se empezó a ocupar de entender cómo nuestro cerebro influye en nuestra conducta y viceversa. Y así surge la neuropsicología, que originalmente trabajaba mucho con pacientes que tenían alguna clase de daño cerebral, tratando de entender, diciendo, por ejemplo, bueno, esta persona hablaba y de repente le pasó algo y dejó de hablar, entonces, bueno, ¿qué área del cerebro se ocupa del lenguaje, ¿no? Y posteriormente, obviamente, ¿qué hacemos con esa persona para estimular, para tratar de que vuelva a hablar, ¿no? Un poco eso, y eso fue llevando progresivamente, con el avance también de la ciencia, a cómo hacemos para que las personas, entendiendo cómo un cerebro aprenda mejor, o entendiendo cómo un cerebro se enferma, ayudarlo a curarse, y así sucesivamente, ¿no? Pero es un poco el estudio de la relación entre el cerebro y la conducta. Mariano, así como explica con esa claridad sus clases en la universidad, realmente es maravilloso y es multifacético, como les dije, además de ser terapeuta, excelente terapeuta, profesor, es escritor, y bueno, uno de sus últimos libros es sobre una temática que hoy nos convoca, y por eso también como especialista lo trajimos acá a la radio, que es el TDAH, en este caso en adultos, porque es tu último libro, pero vos tenés experiencia en todas las edades. Contanos primero, para que también la audiencia entienda, qué es el TDAH, que sabemos que es un trastorno, que, bueno, tenés muchas consultas sobre este tema, así que contanos un poquito como para que quede claro. Bueno, creo que en este programa la gente que lo escucha debe estar familiarizada con la idea del neurodesarrollo, y el TDAH es un trastorno del neurodesarrollo. En ese sentido, quizás la mejor manera de empezar a explicarlo es eso, es cierto tipo de patrones de comportamiento que están vinculados con un desarrollo diferente del sistema nervioso central, es una neurodiversidad, y que se caracteriza principalmente por la presencia de una serie de dificultades que en cada persona se van dando de forma diferente y que tienen que ver, por un lado, con una dificultad mayor para controlar la conducta motora, por lo cual uno ve a los niños más inquietos, pero también una dificultad para controlar la conducta mental, por lo cual uno ve muchas veces cuestiones que tienen que ver con la dificultad para controlar lo que uno dice, y también la parte atencional, que uno la puede ver también como el control de la conducta mental, porque en el fondo prestar atención a algo es dirigir nuestra cabeza hacia algo. Cuando uno tiene problemas para dirigir la cabeza hacia algo, presta atención a lo que le llama la atención, ¿no? Y no a lo que quiere. Por eso, en las personas con TDAH, uno de los síntomas más salientes es que cuando la situación tiene múltiples estímulos y la persona es la que tiene que tomar una decisión de a qué le presta atención, ese sostenimiento atencional está muy dificultado, y por la manera que lo expliqué queda un poco claro que es más una cuestión de capacidad regulatoria, ¿no? Es cómo regulo mi conducta, cómo regulo mi atención, cómo regulo... Y esto, decías vos, se da en todas las edades. Por ahí la idea de tratarlo en adultos es un poco como tocar el lado menos
menos conocido, aunque ya es muy conocido, pero pensemos que el diagnóstico de este tipo de cuadros en niños se hace hace casi 100 años y recién en los últimos 30 se empezó a decir, bueno, ojo que estos chicos cuando crecen no es que se curan mágicamente cuando cumplen 18, sino que es algo que después los sigue afectando, ¿no? Que es un poco lo mismo que fue pasando también con el autismo, ¿no? Que en realidad uno leía los libros y decía, bueno, ¿y cómo sigue la historia? ¿No? Es como claro, como que parecía como esas películas, ¿no? Que bueno, se casan y uno dice, bueno, ¿y después qué pasa? ¿No? ¿Cómo sigue? Y en ese sentido, en la vida adulta, obviamente, los desafíos son muy diferentes porque cambia mucho la dinámica, ¿no? Y por suerte se investiga más, y por suerte hay más gente que habla y que en primera persona cuenta, ¿no? Que eso es lo bueno. Bueno, y hay un montón de gente que hoy ha contado que lo tiene y que se agradece saber que lo tiene porque, bueno, lo puede llevar adelante o lo puede manejar. Pero, ¿cuáles serían estos síntomas, estas alarmitas o estas características, ¿no? Más significativas? Bueno, buenísimo. En realidad, lo que hay que aclarar primero es que el déficit de atención, como la gran mayoría de los problemas de salud mental, es una cuestión de frecuencia. Es decir, todas las personas alguna vez les pasan cosas, pero solamente lo consideramos un problema cuando pasa mucho. ¿Sí? Si alguien viniera al consultorio y nos dijeran, me puse triste una vez el año pasado, uno no diría que está deprimido, le diría, bueno, claro, sí, bienvenido al mundo. Ahora, más, si alguien te dice... Qué poco que fue. Claro, si alguien te dice que está triste todos los días desde hace un año, uno le dice, bueno, sí, tenés un problema. En este sentido, lo que le pasa a la persona con TDAH no es tan distinto a lo que le puede pasar a cualquiera, pero le pasa muy seguido. Y tiene que ver con dificultades para regular su conducta muchas veces más impulsiva, lo cual lo hace por ahí. En un adulto habitualmente se ve mucho esto de hago lo que me va fluyendo a hacer y no lo que quiero hacer. Perdí toda la tarde mirando el celular y no me puse a estudiar, tenía un montón de mails que contestar y hasta que no vino mi jefe a decirme para mañana tienen que estar, no me puse, me trato de sentar a estudiar y estudio 15 minutos y después me pongo a hacer otra cosa. Y también toda la parte que tiene que ver con justamente poder no procrastinar, no dejar para después, todas aquellas cosas que no son tan placenteras, acompañada obviamente de la cuestión más por ahí habitual de cualquier cuestión que tiene que ver con lo atencional, que es, bueno, son más distraídos, pierden cosas, muchas veces también ahí está la cuestión de la frecuencia, porque una de las preguntas que le hacemos a las personas es, bueno, ¿cuánto tiempo crees que perdiste en la última semana buscando cosas? Mira. Porque obviamente si yo le pregunto a alguien a veces no encontrás algo, todos nos van a decir que sí. No, pero el tema las madres para claro, totalmente. Las esposas funcionan las también. Las esposas y las madres vamos y encontramos todo en donde está. En realidad la frase es, vas a ver que yo voy y lo encuentro. Sí. Esa es real, es real. A mí me dicen, no me hagas ir a buscarlo. No me hagas ir a buscarlo. Pero es real. Lo mismo, y cuando voy le digo, estaba al lado. Mi mujer dice, si era un cocodrilo te comía. No, me muero. Pero ahí viene la cosa, ¿no? Que cualquier persona pierde cosas, pero a veces uno escucha cosas que son gente que te dice, bueno, sin exagerar, por ahí perdí 3 horas la semana pasada buscando. O no me pude ir. Una persona me contó muy gracioso que le tuvo que decir a una chica que lo venía a visitar a su departamento, bueno, andate, porque no encontraba la llave para bajar a abrirla. Ay, por Dios. No encontraba la llave para bajar a abrirla, la tenía en la puerta y le dice, bueno, mira, nos vemos otro día porque no puedo bajar a abrirte. Claro. Y la llave estaba bajo una toalla, no sé, una cosa así. Entonces, ¿hasta qué punto empieza a afectar en la vida cotidiana, no? Y el sufrimiento que debe pasar, sentir esa persona que le pasa eso. Bueno, con Mariano nosotros hemos tenido un encuentro en relación a un paciente de él que era un profesional en mi empresa, ¿no? Pero lo quería traer a la mesa porque también en el trabajo hay tareas que tiene que realizar, hay momentos en los que hay que realizarlas, y nosotros notábamos que este proceso a veces era incumplido, a veces, por ejemplo, en vez de abrir y cerrar una tarea, se abrían muchas, y había muchas cosas en simultáneo. Bueno, esto de perder la llave o de perder un feedback, ¿no? Tenés que cambiar esto y después viene la corrección sin haberlo cambiado, ¿no? Y empezamos a detectar que eso tenía un impacto negativo y no sabíamos, hasta que él en un momento dijo, bueno, yo de chiquito tuve un diagnóstico, bueno, vamos a revisarlo. Ahí nos pusimos en contacto con Mariano, bueno. En ese sentido, ¿cómo percibís vos, Mariano, una vez que hay quizá un diagnóstico en un adulto? ¿Cómo es eso en entornos laborales, ¿no? ¿Qué puede cambiar o qué impacto? Bueno, ahí claramente mucho, es sobre todo cuando hablamos de o empresas con una conciencia social y con una apertura a la neurodiversidad, o
instituciones que por su tamaño, aunque quizás al jefe inmediato no lo tiene, si uno va a recursos humanos y dice tengo este diagnóstico, puede accionar cosas y eso, porque incluso hay leyes sobre eso, ¿no? Entonces una vez que hay un diagnóstico hay mucho que se puede hacer, sobre todo pensando en casos donde justamente uno tiene que entender que la vida no es fácil y que uno no le puede pedir a una empresa que tenga un empleado porque tiene una buena, porque lo quiere, pero y que eso lo haga perder, tiene que ser ¿no? efectivo, Pero sí igual, muchas veces claro. uno se encuentra con simplemente decirle a la persona que está a cargo, mira, no llega tarde porque no le interesa el trabajo, por esto, sino que tiene un problema, porque a veces hay cosas que no tienen tanto que ver con cuánto me sirve la persona, sino en cómo yo leo eso actitudinalmente, y por ahí yo lo veo como falta de interés, como falta de compromiso, y por ahí, ¿no? Es como cuando llevado... Especialista en tecnología y nos va a contar cómo se vincula lo lúdico en el aprendizaje. Bueno, nadie cuestiona, ¿no?, que los chicos juegan. Nadie. Nadie, ¿no? De hecho, pensar que no jueguen en sus infancias es raro y está mal. Totalmente. Pues si no, los pondríamos a trabajar. ¿Qué harían si no están jugando? Bueno, eso es porque el juego es una de las herramientas de aprendizaje del ser humano. Es dentro de la investigación y el estudio de la lúdica, de hecho es una profesión, ¿no? Está el ludotecario, Sí. que se encarga de justamente construir dinámicas de experiencias físicas en general que llevan a el aprendizaje. Ahora, ¿cómo funciona esto? ¿O cuáles son las ventajas? ¿Y por qué está ahí? El ser humano aprende a través de sus vivencias, prueba, ensaya, se equivoca, reflexiona sobre lo que sucedió, en base a eso modifica su condición y su acción hasta lograr un objetivo. Bueno, el juego tiene un objetivo que tiene que ser ganable o perdible. El juego tiene reglas, ¿sí?, que son muchas veces ficticias, es modificar las variables de la realidad para poder entrar en un espacio lúdico justamente, para poder explorar, para poder aprender, hacer, divertirse. Y el concepto de diversión lo hemos visto ya en el programa pasado, viene de la mano de Flow, viene de esta comparación entre un desafío que pone a prueba mis capacidades, nada más y nada menos que la base del jugar, ¿no? Entonces, es muy común, por ejemplo, en los videojuegos que los chicos pierden y vuelven a empezar, o sea, apretan el botón, resetean el juego y empiezan de nuevo. Claro. No hay una mística atrás del fallo, del error. Fíjate qué diferente de lo que es la escuela, donde equivocarse es una mala nota y una mala nota tiene un sinfín de calamidades, desde me van a castigar, desde soy diferente al resto. Fíjese socialmente el peso que tiene fallar en la realidad y lo distinto que es fallar en el juego, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, parte de este pensamiento es que se empieza a tratar de incorporar el juego y el videojuego en la educación, ¿no? Razón por la cual estoy acá, Claro. en la primera instancia. Simoni, levanta la mano. Me quedo pensando, ¿no? El juego siempre, no, o sea, por lo menos es la sensación que yo tengo, que está como menospreciado, como que jugar no tiene, claro, no es educativo, no tiene lugar. Por ejemplo, voy a ir a un ejemplo muy concreto. En el nivel inicial se aprende jugando, pero durante años, y todavía se sostiene, quiero que venga al jardín a ser feliz y a jugar, como si fuese algo, no dándole el lugar que le corresponde, claro, que no tenga un lugar ese educativo. peso, ¿no? Hay una razón, hay una explicación. Bueno, entramos ya en lo que es un debate de la historia de la educación, ¿no? Está mal jugar porque hay que formar a un ciudadano, en realidad a un individuo que es parte de un sistema. Y el sistema educativo tiene sus bases en lo que es el Imperio Británico y en la formación de individuos para controlar el sistema imperial que tenían ellos en un momento donde no había telecomunicaciones. Entonces la única forma de hacerlo es que cada sujeto en cada colonia y parte del mundo actuara, pensara e hiciera todo de la misma manera. Claro. Entonces, ¿cómo vas a jugar que implica romper las reglas en un mundo en el que solamente tenés que cumplir las reglas que te dicen? Claro. ¿No? Entonces, bueno, venimos arrastrando eso porque, bueno, nada, es la historia de la educación. Obviamente con Montessori ya cambian un montón de cosas. Bueno, hoy año 2024, es más la aplicación de educación basada en proyectos, clase invertida. Hay un montón de otras técnicas. Gamificación. Bueno, gamificación. ¿Querés contarnos un poquito de eso, Roy? Porque la gamificación tiene una comparación, una analogía con los videojuegos. Bueno, al final todo se reduce
a lo mismo. Cuando vos accionás y jugás, esto de tengo un objetivo, tengo que cumplirlo, puedo perder, emerge esta capacidad de aprendizaje, emerge esta sensación de felicidad al lograr ese objetivo. Entonces a las tareas aburridas, burocráticas, como tengo que entrar todos los días, no sé, a pagar una factura en el home banking, por ejemplo. Te ponen una barrita de progreso, entonces, bueno, no es solamente pagar facturas, es cada 100 facturas tengo algo. Sí. Entonces, ludificar bueno, gamificar viene de game, y game del inglés al español, el juego, ¿no? Entonces, ludificar, aplicarle lúdica a esos procesos, logra que las personas tengan algún tipo de compromiso para con la siguiente acción, tengan como la zanahoria del burro, claro, como un estímulo, y avance, ¿no? Es un estímulo, claro. Es un estímulo. Dentro de las teorías de la lúdica en videojuegos, dentro de lo que es la cognición, los estímulos tenés disparadores que te llaman a hacer la acción, y después tenés anclajes que te invitan a volver a hacer un montón de acciones para volver a lograr lo mismo. Claro. O sea, la razón por la cual seguirías haciendo esa acción monótona, aburrida, a través del tiempo. En videojuegos hay mucho de esto, ¿eh? O sea, todos quieren la espada de las 1000 verdades en el World of Warcraft, pero no todos quieren matar 10.000 enemigos uno atrás del otro durante 40 horas. Literal. Sí. Hablamos ¿Cómo la ganan la espada? No entiendo. Por probabilidad y estadística. El 0,001% de los enemigos puede tirar la espada. Entonces hay que matar 10 millones. Exacto. Entonces los chicos empiezan uno por uno sabiendo que esa espada está a la vuelta de la esquina. Eso nos lleva a ludopatías, eso nos lleva a otros lugares un poco más oscuros, ¿no? Ese tema también lo vamos a tratar. Sí, pensaba en eso, ¿no? Porque uno tiene hijos y muchas veces los ve y le dicen, bueno, lo que hablábamos un poco la semana pasada, vamos a bañarte, vamos a andar a comer o andar a hacer algo y no, espera que mate a alguien y vuelvo. Y vos lo mirás y decís, Dios mío, no, vamos, tenés que comer, la comida está caliente. No, espérame 2 minutos o no te contestan. Lo cual también es muy real. Es mucho más probable que no te contesten. Sí, es que los patrones oscuros son oscuros en serio. Es decir, a veces te dice, tengo que matarlo ahora. ¿Pero por qué ahora y no después de comer? No, porque después de comer hay como un reset del tiempo de espera y podría matar otro. Entonces yo estoy perdiendo la oportunidad de obtener una recompensa ahora mismo. Sí, esto de la recompensa me parece interesantísimo porque es real que uno necesita en la vida motivaciones o llamémoslo recompensas o la famosa palmada en la espalda, ¿no? Entonces esta sensación de lo que nos dan los juegos, que nos invitan a, es real. Lo importante es no penalizar la derrota, el error. El videojuego nunca penaliza la derrota, siempre beneficia al que, digamos, a la victoria, al que lo logra, porque es una autosuperación, ¿sí? Claro. Cuando vos te autosuperás, el cerebro emana dopamina, emana serotonina y empieza un estado de éxtasis, de felicidad, de excitación. Bueno, esa es la famosa felicidad de la cual hablamos. Entonces, si nosotros penalizamos el error, después lo que instalamos es el miedo a volver a intentar. Claro. Y es lo que sucede, o sea, un chico que falla un examen, o al revés, el miedo de fallar un examen, yo lo he visto de adolescente y de niño, ver amigos o amigas que se quiebran emocionalmente previo a exámenes, ¿sí? Y hablamos de llantos, de angustias, y todo eso ¿de dónde nace? Bueno, del miedo al error, y el miedo al error nace de penalizar los errores. Claro. Cuando el juego hace todo lo contrario, ¿no? Claro. Bueno, Roy, gracias por traernos todo esto, es muy interesante.